Sean todos bienvenidos una vez más en este episodio de Asamblea Regnum, predicando la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a aquellos oyentes que nos están viendo en todas las plataformas de streaming, todas las plataformas digitales. Igualmente, bienvenidos a aquellos que están aquí presentes en la iglesia, todo aquel que nos está escuchando en su dispositivo celular, en su computador, donde se encuentre. Sea Dios bendiciéndolos con esta palabra que se va a enseñar en esta noche. Primeramente quiero orar para que sea Dios abriendo nuestro corazón, para que sea Dios llevando esa semilla que cumpla su propósito, porque no es casualidad que esté escuchando esta palabra ahora en esta noche, es con un objetivo, para que Dios cumpla su propósito, su cometido en esta noche en tu vida. Vamos a cerrar los ojos para que sea Dios abriendo nuestro corazón. Dios mío, primeramente te damos gracias, papá, por esta noche. Gracias por tenernos con vida, bendito Dios. Porque más que pedirte es agradecerte. Porque más que pedirte es agradecerte por las cuantas bendiciones que has hecho en nuestra vida, papá. Primeramente te pedimos perdón, bendito Dios, por cualquier pecado cometido, Padre, y que nos limpies con tu preciosa sangre, bendito Padre Celestial. Aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Límpianos, purifícanos, bendito Padre eterno, y que tengamos un corazón dispuesto, un corazón abierto para aprender la palabra que se va a predicar en la noche de hoy. Amén. ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? ¿Cuántos vinieron a aprender la palabra de Dios? En esta noche el tema sobre la palabra que se va a hablar, la enseñanza es una creación sin creador. Estamos viviendo una época donde hay una creación, en este caso puntualmente la humanidad, que cree que no tiene un creador, cree que no tiene un ser, que hay un ser superior. Vemos siempre en todas estas épocas, en toda la historia, el trasfondo histórico de la humanidad, vemos cómo siempre el ser humano está en pos, en medio de ciencia, en medio de historias, por medio de estudios, siempre ha querido o siempre tiene la necesidad de que hay un ser superior. En todas las culturas, en todas las épocas, siglos que se han vivido, siempre han estado en una posición de investigación. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe, el alma sabe que tenemos una necesidad de un ser superior. Y se han inventado un sinfín de teorías, se han inventado un sinfín de hipótesis, de suposiciones que van muy alejados de la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que somos ¿qué? Hechura de Dios, porque somos ¿qué? Creación de Dios. Entonces quiero esta introducción, porque la quiero intervenir antes de entrar al tema principal. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe que tenemos una necesidad de Dios. Sabemos que estamos condicionados a Él, porque Él fue quien nos creó. Y somos una creación que no busca su fabricante. Por eso vemos en la humanidad cómo se está perdiendo, cómo las personas están perdidas, sea en vicio, sea en pecados. Vemos en las redes sociales, vemos en el internet, en las noticias, cómo está abundando la malicia, cómo está abundando la maldad. ¿Por qué? Porque el ser humano se está alejando de su creador. Y principalmente cuando uno cree, cuando hay algo que se crea, algo que se fabrica, si se dan cuenta siempre cuando uno va a un centro comercial o va a un almacén de cadena, cuando uno compra un producto, el producto siempre con qué viene, con un manual de qué, de fábrica, con su manual de instrucciones. Asimismo somos nosotros. ¿Cuál es nuestro manual de instrucción? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos alejados, cuando nos metemos, cuando no estudiamos, cuando no vemos, cuando no indagamos, cuando no escudriñamos nuestro manual de funciones, porque somos fabricados por un creador llamado Dios, nos alejamos de Él. ¿Y qué pasa? Vienen otros manuales o vienen otro tipo de suposiciones o ideologías o pensamientos filosóficos en la cual tergiversa y nos coloca en un lugar totalmente errado y confuso, porque debemos siempre indagar y escudriñar la palabra de Dios, que es mediante la Biblia. Entonces, es una creación sin creador. Vemos cómo los humanos están vuelto nada,
alejado de tener una comunión con su Padre, no teniendo una intimidad con Dios, no experimentando, porque lo ven como algo alejado y no experimentando lo que es una relación padre-hijo, hijo-padre. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué sucede? Va a haber un momento donde vamos a estar tan alejados de Dios que nunca, y lastimosamente nunca, vamos a experimentar o vamos a descubrir el propósito real de nuestra vida. Por eso hay un dicho que dice que el terreno más valioso que hay en la tierra, ¿saben cuál es? El cementerio. Porque en el cementerio donde murieron propósitos, donde murieron llamados, dones, talentos, capacidades, facultades que nunca el ser humano lo pudo explotar o nunca lo pudo descubrir. ¿Por qué? Porque nunca tuvo esa relación, ese vínculo con Dios. Amén. Vamos a Santiago. La epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos aquí a denotar un comportamiento, una conducta que tiene una persona, que tiene una serie de personas, o el ser humano, o la raza humana, que es creerse que lo que él tiene o lo que él logró o consiguió fue por sus propias fuerzas o facultades. Y entran o rayan o se convierten a soberbios y se convierten prepotentes delante de la presencia de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 3. Quien lo tiene puede decir un fuerte amén. Santiago 4:13. ¿Cómo dice el título? No os gloríes del día de mañana. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienza con un signo de ¿qué? De exclamación. Vamos ahora, es lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vemos aquí una conducta de un grupo de personas o de muchachos, de hombres, de mujeres, niños, jóvenes que estaban ¿qué? En el medio de los negocios, pensando en viajes, en proyectos, inversiones, emprendimientos o planificación para estudiar, para viajar. En fin, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será del mañana. Fíjese aquí cómo nosotros a veces planeamos y planificamos, pero tenemos alejado de nuestros planes ¿a quién? A Dios. Sí, es válido y se apoya la persona que es emprendedora. Más, en este ministerio Renum siempre se está impulsando, apoyando todo aquel que tiene un emprendimiento, todo aquel que tiene un proyecto, una planificación de vida, es válido. Lo peligroso es cuando dentro de ese proyecto no estás incluyendo a tu Padre, no estás incluyendo a tu Dios. Y fíjese que dice, estás proyectándote o estás pensando en el mañana y no sabes qué te depara el mañana. Versículo 14. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego desvanece. Somos como neblina. Nuestra vida es efímera, nuestra vida es fugaz y no debemos estar tan enfocados o perder el tiempo en cosas temporales. La analogía de neblina, yo lo vi como una neblina. La neblina es aquella cosa que sale, dura de 1 a 2 horas, hasta 3 horas aproximadamente. Una neblina también es peligroso. ¿Por qué? Porque una neblina también puede ser un obstáculo para alguien que quiere buscar de Dios. Vemos que cuando, por ejemplo, estamos en la carretera, cuando hay neblina, ¿qué sucede? El conductor tiene que ir suave, tiene que ir con seguridad, tiene que ir con sigilo, tiene que ir con calma. ¿Por qué? Porque más adelante, como no tiene la visibilidad de ver, de tener la visión más proyectada a más kilómetros, porque la neblina lo obstaculiza, así mismo pasa. ¿Por qué la analogía de neblina? Porque a veces hasta nos convertimos en una neblina o un obstáculo para alguien, para nuestro prójimo, sea vecino, hermano o familia. Versículo 15. En lugar del cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Yo recuerdo en mis épocas pasadas, en mis ancestros, anteriormente se decía, si Dios quiere, Dios mediante,
si Dios me lo permite. Ahora no. Ahora, ¿cuál es la actitud moral? Yo puedo. ¿Cómo es? Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Y un sinfín de dichos que van totalmente desalineados o desenfocados de Dios. Y estamos engañados porque estamos viviendo una época de autosuficiencia, de pseudo líderes o pseudo suficientes, en la cual creemos que por nuestras propias capacidades o porque lo merecemos es que nos dan tal cosa, o vivimos el día siguiente, amanecemos con vida, o tenemos los 3 platos en la comida, o tenemos trabajo, o tenemos nuestros hijos o esposa, familia con salud, y no es así. Fíjese qué tan insensato a veces somos, que rayamos hasta, lo dice más adelante, la soberbia y la prepotencia. Si Dios quiere, si Dios lo permite, así era el vocabulario que había antes. En esta era, en este siglo, no es así. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una conducta o un comportamiento que somos autosuficiente. En la era del yo-yo, que yo puedo, yo soy capaz, es por mi propia fuerza, por mi propia facultad, y cuando es totalmente errado y confuso, porque recordemos que tenemos un creador que nos fabricó, y por ende, por ser hechura de ellos, tenemos que estar condicionados es a Él, a decir: Dios mío, es gracias a ti, porque tú me diste los dones, me diste ese conocimiento, me diste esa oportunidad, me abriste ese cielo, me abriste esa puerta. Fue por ti, porque por ti viviremos y haremos esto y aquello. Versículo 16, donde haremos más hincapié. Pero ahora os jactáis de vuestra ¿qué? Soberbia. Porque toda jactancia es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado. ¿Cómo es el título? Una creación que sin creador. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en nuestra inmadurez o nuestra ignorancia o insensatez, creemos que lo merecemos. Y si no tenemos un lenguaje, un vocabulario, una conducta, una actitud como la que Dios manda, una actitud conforme a la misericordia y gracia que Dios nos dio a nosotros, si no tenemos esa conducta, ese comportamiento así, estamos volviéndonos prepotentes y soberbios. Porque recordemos que no nos podemos gloriar del día de mañana. Hay algo que dice en Job 12:10, parafaseándolo, dice que Él es quien nos sostiene en nuestra mano y nos dio hálito de vida. Nos dio hálito de vida, sí. Si somos conscientes, si le ponemos sentido común, por el simple hecho de respirar, ya por el simple hecho de eso, sabiendo que eso es lo que nos tiene con vida, siempre hay que tener una actitud agradecida día a día. Yo, un testimonio personal, yo no es que era agradecido, sino que no tenía una actitud de gratitud constante. Por ejemplo, yo podría agradecerle a Dios por las cosas por el alimento, por todas las cosas que me ha dado hoy, pero quizás duraba 1 o hasta 2 semanas. Y me tocó desarrollar ese comportamiento, me tocó desarrollar esa actitud conforme a Dios. Pues, ¿qué pasa? A veces el ser humano se acostumbra que como recibe algo día a día, día a día, día a día, se acostumbra a no tener un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque como lo recibimos todos los días, yo siempre decía: ¿por qué el ser humano, en vez de cumplir años, que lo festeja, que es que anualmente cumple años, por qué no festeja con Dios que cumplió un día? La gracia de Dios porque festejo hoy porque cumplí un día, o porque cumplí este segundo día, o porque cumplí este tercer día. No, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a vivir la vida, sí, por los afanes, por el diario vivir, por nuestra responsabilidad, y no nos tomamos un tiempo de agradecimiento con Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. En Proverbios 16, lo vamos a leer también, capítulo 16, versículo 1, vemos cómo la conducta del ser humano conforma esto. Hacemos planes, proyectos, y como lo dije anteriormente, no es malo tener proyectos en tu vida, tener
organizarte con tu familia, tener proyectos académicos, proyectos financieros, no lo es. Pero cuando estás alejando a Dios de eso, cuando el Señor, cuando Cristo no es el fundamento de eso, es ahí donde viene el problema. Dice la palabra de Dios que Cristo es que debe ser el fundamento en todo. Es más, cuando queremos hacer algo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu debe estar alineado a eso. A mí me ha pasado muchas veces que yo he gestionado planes y que se me derrumban y tuve que aprender a las malas. Porque tuve que aprender a las malas porque yo quería hacerlo por mi propia fuerza y no era así. Tenía que poner a Cristo ahí como fundamento de eso. Y al no ponerlo como fundamento siempre me pasaba lo mismo. Hacía algo, me estrellaba. O hacía algo, me salía bien hasta cierto tiempo y otra vez me estrellaba. Y así desarrollando esa conducta, esa actitud y viniendo siempre a la iglesia, porque uno debe venir a la iglesia para que eso sea edificado, sea cambiado, sea sustituido por lo que Dios quiere. Así mismo fue. Aprendí a las malas, pero gracias a Dios vino la bendición y vino con más de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque estaba haciendo quizás la fórmula de una manera diferente. El principio más bien de una manera totalmente diferente, porque dice la palabra de Dios en Mateo 6:33 que primeramente ¿qué? Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces cuando dice añadidura, cuando uno lo hace así, viene mucho más de lo que uno pensó. Viene, o sea, de una manera tan abundante que a veces uno no puede explicar, que uno le pide a Dios esto, lo hace del principio, como Dios manda, ese principio bíblico, y la abundancia viene de manera sobrenatural. Proverbios 16, capítulo 16, versículo 1. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Del hombre son ¿qué? Las disposiciones de corazón, pero Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Fíjese cómo es engañoso el corazón, que de ahí que nacen las opiniones, las sugerencias, las planificaciones. Tenemos que permitir que el Señor, que Cristo sea quien pese el espíritu. O sea, que Cristo sea quien te oriente y te diga, este es el camino, coge por aquí, no cojas por acá. Estamos tan afanosos que lo queremos hacer por nuestra propia cuenta y que tenemos que esperar que Cristo pese que los espíritus, que Cristo sea quien nos oriente, quien nos guíe. No seamos tercos, no seamos insensatos, inmaduros y más bien demos esa cabida para que el Señor, o sea, para que experimentemos eso con el Señor. Quizás muchos de los que nos están viendo nunca o pocas veces o no han identificado de qué forma es que Dios nos habla o nos muestra o nos orienta. Y al no experimentar eso, al no permitirlo que sea de esa manera, siempre lo queremos hacer como nosotros, como nosotros planificamos, como nosotros nos proyectamos. Y si experimentamos que Cristo sea el fundamento y sea quien nos guíe, quien nos oriente, que sea quien pese y no por nuestra propia opinión, te aseguro que el resultado va a ser mucho mejor. Versículo 3 dice, encomienda tus obras a Jehová y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el impío para el día malo. Abominación es que para Cristo todo altivo de corazón. Fíjese la altivez, que es sinónimo también de prepotencia o de soberbia. Fíjese que eso es abominable. Que es algo abominable, es algo que causa náusea, que causa vómito. O sea, es repugnante. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo vive o Dios habita con unos humildes. Por eso es importante que cuando también queremos experimentar ese vínculo o esa intimidad con Dios, el principio número uno o el requisito número uno es tener que un corazón humilde, sencillo y reconocer, Dios mío, yo sé que yo no puedo, yo no soy capaz, tengo esta debilidad y depende de ti para poder lograrlo.
Dependo de ti para poder alcanzarlo. Dependo de ti para poder sobrellevar esta situación o este problema. Dependo de ti para encontrar la respuesta. Por eso dice, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y aquí va versículo 9, donde quería ir. El corazón del hombre piensa en su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Vuelve el tema. Tenemos los caminos que nos trazamos, los senderos que nos trazamos, nos queremos gloriar del día de mañana, ¿no? Porque si hice ya esta inversión hoy, o si ya planifiqué esto hoy, ya me voy a glorificar mañana, o meses, o días que vienen, porque ya se están proyectando y que no están alineados a la voluntad de Dios. Y peor aún, quieren usar a Dios a veces o a Cristo como un amuleto. ¿En qué sentido? Una supuesta búsqueda a Dios, y cuando tienen la respuesta o cuando tienen la bendición a lo que siempre le estuvo pidiendo a Dios, se apartan de Él. Y eso es tan peligroso y es hasta irrespetuoso. ¿Por qué? Porque está usando a Dios para algo, para después que apartarte de Él y no respaldar su obra, no apoyar o impulsar para que la palabra de Dios sea predicada como ahora. Fíjese, ahora estamos aquí transmitiendo, y es una bendición de Dios. Es un proyecto del ministerio que se ha venido gestionando, se ha venido gestando desde hace muchos meses, y ahora se consiguió. ¿Por qué? Porque se está apoyando la obra de Dios. Ministros conscientes, ministros responsables, ministros maduros, sensatos, saben que hay que apoyar la obra de Dios para que esto se pudiera llevar a cabo, para que esto se pudiera ver materializado. Sin eso no se podría conseguir. Asimismo debe ser nuestra voluntad o nuestros planes. ¿Cuándo vamos a hacer qué? La obra de Dios. ¿Cuándo qué? Vamos a hacer planes humanos. Como lo dije anteriormente, todos tenemos aquí aspiraciones, amén. Todos tenemos aspiraciones, todos queremos conseguir esto, comprar lo otro, todos lo tenemos. O sea, cualquier ser humano en esta faz de la tierra lo tiene. Pero es importante que cuando tengas esa planificación en tu vida, tengas a Dios incluido ahí. Lo tengas como primer, segundo y tercer lugar. Yo siempre pensaba era en qué, y me di cuenta que eso es un principio. Cuando yo apoyaba la obra de Dios, o cuando apoyo actualmente la obra de Dios, vea cómo se abrían otras puertas. Y yo le decía a mis amistades o a mis colegas que me preguntaban, Daniel, o sea, ¿tú cómo has conseguido tantas cosas en poco tiempo? O sea, ¿cómo lograste cosas que eran difíciles quizás alcanzarla en 1, 2, 3 años? Y le decía, hermano, la clave está cuando tú siembras en un ministerio, cuando tú siembras en la casa de Dios, cuando estás apoyando para que la palabra, para que el evangelio sea ¿qué? Predicado. Tienes que experimentarlo, porque quizás uno lo dice de boca, uno le explica y hasta meterle raciocinio al tema no lo van a entender. Eso se experimenta, que es sembrando a la obra de Dios. O sea, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, que dicen, no, que va, ya de Dios ya no necesito, yo lo puedo hacer por mi propia fuerza, yo soy inteligente, tengo el conocimiento, tengo las facultades, no tengo que aprender más nada, o ya no tengo necesidad de ir a la iglesia, ya yo lo puedo buscar a mi manera. Y es donde, boom, te pegas tu estrellón, porque no es así. Recuerde que somos hechura, no somos inmortales, no somos eternos, somos hechura. Tenemos una fecha de inicio y una fecha de ¿qué? De expiración en nuestra vida. Amén. Además, dice la palabra de Dios en Juan 3:27, que dice, ¿quién sabe? Excelente, Pato. No puede recibir nada del hombre a menos que sea del cielo. Absolutamente nada. Entonces, si tenemos ese principio bíblico en nuestra mente, en nuestro corazón, sabemos eso.
sea, que claro, lo que yo tengo, lo que yo he conseguido, he logrado, no ha sido por mí, ha venido del cielo por su voluntad, por su misericordia, complacencia o porque así lo quiso Dios, así lo quiso Cristo en mi vida. Y en medio de eso es que si tenemos así, tenemos un corazón alineado, un corazón correcto a los pensamientos y no creyéndonos que autosuficiente o pseudo líderes o que podemos con nuestras propias capacidades. Mateo 6:33, como le decía anteriormente, ese es el texto cumbre, que es que Cristo es el eje principal, el reino de Dios. Creer que hay un Salvador, creer que por medio de Él, buscando su reino. Cuando dice buscar su reino, ¿qué es buscar su reino? Es ir a la iglesia, arrepentirte, escuchar la palabra de Dios, estar siempre presente ahí, esperar el llamado de Dios para que también cumpla tu propósito. Porque a veces creemos que venimos a la tierra fue a crecer, estudiar, tener hijos, casarse, trabajar y morir. Y no es así. Eso no es un propósito de vida. Yo a veces le he hecho esa pregunta a colegas míos o amigos o familiares. Le pregunto, ¿cuál es tu propósito de vida? Y me dicen, no, quiero comprar un carro o quiero viajar a tal país. Y no, eso es una meta, un objetivo que tenemos en la vida. Pero eso no es un propósito. El propósito va más allá de eso. Es algo único por la cual tú naciste. Y cuando indagamos en la Biblia lo encontramos, porque quizás mi propósito puede ser diferente al tuyo, puede ser diferente al de mi hermano, al de mi hermana, del pastor o al de la pastora. Sí, hay un propósito individual y también un propósito o una visión que colectiva, porque este ministerio Reino tiene un propósito así, una visión, una misión que colectiva por la cual fuimos llamados. Y también tenemos uno que individual, quizás sea salvar a alguien en específico o hablar la palabra a alguien en específico. Eso es un propósito que va arraigado de la vida y de la muerte tuya. Comprar un carro, estudiar, viajar, emprender, tener familia, comprar una casa, que es el objetivo más común de los latinos, no lo es. Son objetivos o metas que tenemos que en la vida como seres humanos. Pero cuando identificamos el propósito que tenemos, es ahí donde sabemos realmente para qué Dios que nos llamó o para qué Dios nos creó. Y va muy alineado a la identidad que tenemos con Cristo. Entonces, si no, obviamente, si no sabemos nuestra identidad, menos vamos a conocer que nuestro propósito. Y en este mundo se ha encargado en medio de las redes sociales, la religión, los pensamientos filosóficos, los supuestos pseudolíderes han tergiversado o han desenfocado o han dañado y hasta han corrompido la identidad del ser humano. Pero cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, sabemos que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Amén. Con esta palabra de hoy, quiero que quede en su corazón impregnada esta semilla, esta enseñanza, que es que no nos creamos que no tenemos un creador o autosuficiente o nos creamos del día de mañana, planificando, traficando, haciendo negocio, viajando, estudiando y alejando a Dios. Tenemos un sinfín de planes, pero en ningún espacio de nuestros planes está Dios puesto. En ninguno de nuestros espacios está Cristo. Pero en cambio, Cristo o Dios, me imagino, que tantos planes que ellos deben tener, porque la palabra dice que están haciendo moradas celestiales arriba, sí tuvo un espacio para encarnar, como decía la adoración que cantaba la pastora, encarnó en un humano para salvar la humanidad. Cristo sí tuvo ese espacio, ese tiempo con nosotros. ¿Y por qué nosotros? O sea, ¿por qué tenemos que creernos que no debemos hacerlo? Sí lo debemos hacer. Es menester, es necesario. Si Cristo encarnó para salvar a nuestra vida, sacó ese tiempo, ese espacio por la humanidad,
¿qué espera de nosotros para también hacerlo? Amén. También debemos tener esa actitud, esa conducta con Dios. En el nombre del Cordero, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.